de promulgar y publicar las leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción o de establecer lo que se ha dicho un posible veto a la ley en específico de responsabilidades de servidores públicos, en concreto al artículo 29 y 32. En el tema de Oaxaca, la situación de tensión de las semanas recientes y la violencia ocurrida en varias regiones de Oaxaca el pasado fin de semana deben terminar. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar hechos de violencia como los ocurridos. El luto y el pesar que ahora embarga a 8 familias de esa entidad es compartido por todo el país y solo deben tener como respuesta la justicia y la aplicación de la ley. La vida en Oaxaca debe volver a la normalidad y sus habitantes gozar plenamente de todos los derechos y libertades que establece nuestra Constitución y las leyes. Un pueblo con la tradición libertaria como el oaxaqueño merece que se respete su cotidianidad y gozar de una paz con dignidad y respeto a los derechos humanos. La respuesta de la autoridad no puede ser la cerrazón y la soberbia, la arrogancia, mucho menos la represión. De ninguna manera, a una propuesta de diálogo puede responderse con la represión y la criminalización de la protesta social. Los lamentables hechos de Nochitlán, Oaxaca, ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para aplicar racionalmente la fuerza, para hacer respetar la ley y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos. Todos conocemos el contexto social, político, económico de Oaxaca. Cada decisión que se asuma y acción que se implemente debe realizarse con toda responsabilidad y sensibilidad. El responsable de la política interior y el que ejerce mando sobre la Policía Federal debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades donde existen movimientos de protesta en contra de la reforma educativa. Sería conveniente que el gobierno federal y el gobierno estatal también compartieran su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión sobre la situación que se vive en esa entidad y las decisiones que ha asumido su gobierno. Nosotros esperamos que en la aparición pública del presidente Peña, que hubiera sido a las 12 del día de hoy, que puede ser en las siguientes horas, o que deba de ser de manera inmediata, fije una posición clara sobre los hechos ocurridos en Nochitlán, Oaxaca. No queremos a un presidente que fije posiciones públicas con twitters, con mensajes de Twitter. Queremos al titular del Ejecutivo hablando claramente sobre los hechos, sobre los lamentables hechos ocurridos en Oaxaca. Llamamos a la responsabilidad a los poderes públicos del gobierno federal y del gobierno estatal en Oaxaca a dar la cara, a hablar con la verdad, no a comprometerse como siempre se hace, a hacer llamados, a hacer pronunciamientos discursivos, sino a actuar, y actuar con plazos. Actuar con plazos. No podemos pensar que las investigaciones para determinar las responsabilidades
sobre los lamentables hechos en Nochistlán, Oaxaca, sean de aquellas como las investigaciones que nunca quedan esclarecidas. Así es que le pedimos al presidente Peña, de manera pública, comparezca y hable y manifieste su posición, y no solamente a través de integrantes de su gabinete y a través de mensajes de Twitter. Así es el primer llamado que hacemos nosotros, y por eso esta conferencia la habíamos medio relajado en su celebración, porque sabíamos de la aparición pública que haría el presidente Peña a las 12 del día. Al no ocurrir, queda nuevamente al curso de las circunstancias con las que y la estrategia que se quiera tratar. No tenemos claro cuál va a ser la posición del PRI, de su aliado el Partido Verde y el PANAL en la comisión permanente, para resolver los puntos de acuerdo que los diferentes grupos parlamentarios han presentado. Yo espero no sea la cerrazón. Sería un error político. Yo ayer hice contacto con el secretario de Gobernación y le planteé la posición del grupo parlamentario del PRD, porque así fui instruido para hacerlo. Hoy he estado en contacto con el coordinador Gamboa y yo espero la respuesta de ellos para que el Congreso mexicano, a través de su comisión permanente, se involucre, se incorpore al esclarecimiento inmediato de los hechos. Hay que determinar quién empezó a disparar. Hay que determinar por qué razón se ordenó disparar. Hay que determinar cada una de las responsabilidades en estos lamentables hechos. Eso es por lo que respecta al asunto de Oaxaca, y les planteo el tema del veto para que, si hubiera preguntas, las atendamos de los dos temas al mismo tiempo. ¿Les parece que sea así? Bueno, llamamos al presidente Enrique Peña Nieto, al titular del Ejecutivo, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales vete de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la llamada Ley de Tres, solo en lo que respecta al artículo 29 y al artículo 32. ¿Con qué propósitos? Por lo que respecta al artículo 29, que se incorpore la reserva que el grupo parlamentario del PAN y del PRD habíamos presentado, para que la máxima publicidad de las tres declaraciones de los servidores públicos, la fiscal, la patrimonial y la de intereses, esté perfectamente clara en los campos, en los elementos que debe de tener, y que esos elementos estén redactados, escritos en la ley, ¿sí? Para ese fin, que no quede sujeto a una nueva posición pública, a una nueva acción de los poderes, de las instancias de este sistema, sino que quede escrito, quede redactado ya en la ley. Respecto al artículo 32, el grupo parlamentario del PRD se pronuncia para que se preserve la obligación del sector público de estar obligados en informar, en ser parte de los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que queremos es una mejora de la redacción, una clarificación del artículo 32, para que así como quedó, no sirva como un elemento de evasión, para que así como quedó de manera general de quienes acepten y ejercen recursos públicos, se diga que incorpora y obliga con ello a los becarios, a quienes reciben recursos públicos para fines sociales, culturales, que quede perfectamente claro.
Pero todos los particulares o las personas jurídicas que hagan negocio con el gobierno, con el ejercicio del gobierno, mediante contratos con fines mercantiles, queden obligados. Yo estoy cierto que los empresarios de México van a compartir o comparten ya esta posición. Que ellos lo que quieren es la claridad de la ley, pero no están pidiendo inmunidad en contra de una ley que los haya obligado a participar de esta forma en el combate a la corrupción. Por eso nos pronunciamos. Y nos pronunciamos para que el veto parcial, que obligaría al Ejecutivo a enviar a la Cámara de Origen la revisión solamente de los artículos 29 y 32, solo 29 y 32, se desahogue en un periodo extraordinario. Periodo extraordinario para resolver el veto parcial que imponga el presidente Peña a los artículos 29 y 32 de la ley 3 de 3. Es lo que planteamos. No esperar a que transcurran 30 días como la marca la Constitución para hacer o no hacer observaciones. No, que las haga inmediatamente y que el Congreso se comprometa a atender las observaciones que constituyen el veto parcial en un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse de manera inmediata. El ambiente social que ha rodeado, que se ha construido alrededor de cómo quedó resuelto el sistema anticorrupción por el artículo 29 y por la confusión o mala redacción del 32, no debe de afectar al conjunto del sistema. Es un esfuerzo legislativo muy importante, es un andamiaje muy completo que no puede quedar bajo la denominación de ser un mal sistema solamente por la visión que se tiene de dos artículos. Es la posición que queremos comentarles de manera general. Si algún senador de quienes acompañan quiere hacer un comentario general, con mucho gusto, para que vengan en todo caso las preguntas. ¿Preguntas? Vamos con